Hola, buenas noches con todos. Espero que todos estén igual que la anterior semana que pasó, estén atentos a todo lo que vamos a compartir y sobre todo que podamos darnos la oportunidad de aprender todos juntos, ya sea a través de la experiencia, testimonios o a través de las inquietudes o preguntas que puedan tener. Un gusto de volverlos a ver a los que han prendido su cámara. Gracias por estar aquí. Gracias también a los que están escribiendo. Así es que hoy nos vamos a concentrar un poco retomando lo que hemos visto la última vez. Em, Está bien, Andrea, no hay problema. Entendido. Bienvenido a todos los que se están conectando en este momento. Un poco retomando lo que ya hemos visto la semana pasada y añadiendo a partir de esa ética bíblica que comprendimos en la clase anterior. Vamos a ir profundizando un poco hacia los roles, las normas, lo que se debe trabajar en casa, cómo se debe trabajar. Estaremos viendo tres capítulos muy marcados, un tema relacionado a la familia como un espacio educativo de la ética y la moral, cómo se da ese espacio educativo desde la familia. Y también vamos a trabajar un poco sobre el desarrollo de la autonomía moral, pero desde un punto de vista de un enfoque bíblico principalmente, ¿no? Para luego terminar explicando un poco los nuevos roles que nos toca vivir en esta época y para las nuevas familias que también están apareciendo en este tiempo. Así es que si hay duda, inquietud o hay algo que usted quiera compartir, con muchísimo gusto va a ser bueno de poder trabajarlo juntos. Muy bien, empezamos entonces. A ver, empezaremos primero por un poco retomar lo que habíamos estado viendo la semana anterior, cuando hablábamos de que la bendición de Dios es a la pareja. ¿Recuerda? Es a los dos. Dios bendijo a la pareja, no bendijo a uno, no bendijo al hombre por ser hombre y luego a través del hombre a la mujer. No, bendijo a la pareja a quien Dios creó, varón y hembra los creó. Dios los bendice y además, lo vimos también en la última clase, les dio autoridad a ambos para gobernar sobre la tierra, para sujetar a las familias y sobre todo para fructificar y multiplicarse. Pero, ¿qué cosa es fructificar? ¿Qué cosa es multiplicar? O sea, ¿qué se refería el autor del libro de Génesis cuando hablaba de esta condición en particular? Me gustaría que pudieran escribir en el chat, por favor, qué cosa es fructificar para ustedes. ¿A qué les suena multiplicados? Fructificad y multiplicados. Vamos, escríbalo rapidito para poderles leer y continuar con la clase de forma rápida. Vamos, o abra su micrófono si quiere decirlo. ¿A qué cosa se refiere cuando habla la Biblia de fructificad y multiplicaos? ¿Alguna idea? Cordial saludo, profe. Dar fruto, muy bien. Perdón, ¿algo dijo? ¿Alguien dijo algo? Cordial, cordial saludo, Dios le Ah, bendiga, ¿cómo estás, Andrés? Buenas noches. señor. Bueno, basado en lo que usted pregunta, tengo la idea de que en el texto aparecen 5 verbos. 3 son con relación a la procreación y 2 con relación a la administración, que es señorear y sojuzgar. Perfecto. Y multiplicar, fructificar y procrear. O sea, 3 van enfocados hacia esa reproducción del ser humano en esa creación, macho y hembra, como nos explicaban aquí en el diplomado, para que sea, digamos, dentro de ese contexto de la dignidad que se establece lo que es la familia. La familia como esa unidad, me gusta cómo lo describe la geopolítica, porque dentro del contexto sociológico se dice que es el núcleo central de la sociedad, pero la geopolítica dice que la familia es el núcleo vital de la sociedad. Y me interesa el término vital. O sea, es Perfecto. que no puede dejar de ser, no puede dejar de existir. O sea, sin familia no hay especie humana, no podemos,
Totalmente. Profe, quería aportar eso ahí. Perfecto, perfecto, Andrés. Muy buen aporte, muy buen aporte. Acá leo también algunos que han mencionado. Andrea, por ejemplo, dice dar fruto. Darlene dice tener hijos o una familia. Y Andrea Ruiz refiere también que fructificar implica aumentar. Ciertamente, tiene que ver con esos términos que han mencionado, tiene que ver con lo que mencionó también Andrés. Y es importante que podamos verlo en una secuencia. Si se dan cuenta, yo he separado muy particularmente las palabras utilizadas en Génesis 1:28 porque define o engloba ciertas características respecto al objetivo que Dios esperaba. La bendición de Dios sobre la vida del ser humano en pareja no es una bendición a una persona, es una bendición a los dos juntos les da la bendición y esa bendición implica que los dos tienen la capacidad de poder hacerlo. Fructificar tiene que ver con dar fruto y multiplicar tiene que ver con reproducirlo. Pero, ¿qué fruto debe dar y qué debiera reproducir? En específico, de alguna manera podemos intuir que el autor bíblico está aquí queriendo que la persona dé fruto y que ese fruto bueno que tiene la persona pueda reproducirlo en otro. Aquí está hablando de la pareja en particular. Se está trabajando en función de una relación donde la familia termina siendo una fuente. Ojo con lo que le voy a decir. Una fuente que reproduce cosas buenas. No solo habla de una reproducción biológica, no solo habla de una condición en la que tengamos que traer hijos al mundo y punto. No, 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 no. Está hablando de fructificad y multiplicados. En otras palabras, el fruto que usted pueda dar debe ser reproducido en la persona que tiene como pareja. Es una fuente en donde se reproducen y se generan condiciones apropiadas para que la persona siga creciendo y desarrollándose en pareja y también de forma individual. Como lo indica el texto, es una familia, fuente generadora de autoestima, de autonomía, construyendo y compartiendo actitudes positivas hacia la vida. Por eso habla de dar fruto, pero no es solo un dar fruto con respecto a los hijos, porque la gran mayoría de veces nos hemos limitado solamente a entender la reproducción humana como una reproducción biológica solamente. Pero no sé si usted se habrá dado cuenta, pero cada pareja, cuando recién se enamora, comienzan a salir, cuando se casan y pasan tiempo juntos, uno reproduce los gestos del otro. Incluso uno ya llega a saber, a intuir qué va a responder el otro, qué le gusta, qué no le gusta, porque es una reproducción mutua. Ambos se están multiplicando no solo biológicamente, se están multiplicando en su ser, se están haciendo uno. Por eso es que la palabra habla de hacerse uno. Entonces, el fructificar y multiplicados tiene que ver con reproducirse biológicamente, pero también la vida es reproducida por completo, no solo la biología. No recuerdo haberlos comentado la semana pasada, o creo que sí, pero les comento que nosotros, mi esposa y yo, por 17 años no pudimos tener hijos y recién al año 18 nos llaman por teléfono. Nosotros habíamos participado de una capacitación para poder prepararnos para ser padres adoptivos y recién a los 18 años de casados nos llaman diciendo que tienen un niño para nosotros. Entonces nosotros nos emocionamos y conocimos a mi hijito de 3 años y 3 meses que llegó a casa. Entonces, él, ahora ya tiene 9 años, ha reproducido mucho de las cosas que nosotros como padres lo hemos puesto en él. Si nosotros nos hubiéramos quedado solo con el dar fruto biológico, nunca podríamos haber sido padres. Si nosotros nos hubiéramos limitado a entender que la creación divina y la procreación solo es una condición biológica, pues nosotros, ninguno de los dos tenía la capacidad biológica de poder crear o dar vida a una persona. Hasta que entendimos que el dar vida no tiene que ver con la biología,
tiene que ver con mucho más allá de ello. Cuando nosotros leemos en Primera de Juan 3:16, donde dice, en esto habéis conocido el amor, en que Él puso su vida, dice, puso su vida por los otros, por nosotros, sí también nosotros debemos poner nuestra vida, dice, por los hermanos. Y hablábamos de que poner la vida no significa morirse. Poner la vida significa poner lo que está vivo en ti, dar lo que está vivo en ti. Y dar lo que está vivo es dar fruto. Por tanto, esta fructificad y multiplicaos no habla solamente de traer hijos al mundo. El segundo término sí, llenad la tierra y sojuzgadla, sí habla de traer hijos al mundo. Pero este primero habla de reproducción humana en el sentido completo, no solo biológico. Mi esposa y yo hemos reproducido nuestra vida en nuestro pequeño retoño que llegó a los 3 años y 3 meses. Y usted ni se imagina todo lo que nuestro hijito hace y que otros se dan cuenta que tiene, por decirlo de alguna forma, la manera de hablar, la manera de reír, la manera de expresarse tanto del padre como la madre, porque hemos reproducido lo bueno. Pero también es importante decirlo que no solo reproduce lo bueno, también reproducimos cosas que no son tan buenas en ese sentido. Porque también mi hijito nos ha hecho ver cosas que a veces yo le pido hacer algo, por ejemplo, en una ocasión, me acuerdo que hacía mucho calor acá en casa y yo estaba con mucho calor y me quité el polo y me quedé desnudo de la cintura para arriba. Entonces mi hijito, que estaba un poco agripado, pero también con calor, se saca el polo y se sienta a mi costado. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? Estás con gripe, ponte tu polo. Y él me mira y me dice, pero papá, yo estoy haciendo lo que tú haces. Y lo único que tuve que hacer es callarme la boca y ponerme un polo para que él se ponga un polo. Porque él mismo me confrontó diciendo, estoy haciendo lo que tú haces. Y eso me hace notar acerca de lo que nosotros estamos reproduciendo en nuestros hijos, porque la familia termina siendo esa escuela de formación, ese primer colegio, por decirlo de alguna manera, donde nuestros hijos van a recibir información de acuerdo a lo que nosotros estamos ofreciendo. Ahora, si me permite, aquellos que tienen, por favor, sus cámaras encendidas, si me permiten poder hacer esta forma con su dedito, ¿sí? Todos muéstrenme esta forma con su dedito. Genial. Ahora voy a cortar para que puedan verme y los que tienen su cámara apagada y si pueden encenderla sería genial. Voy a dejar un rato esto, pero todos quiero que pongan su dedo así para que ustedes puedan hacer algo. Yo les voy a pedir por favor que todos lo pongan en su mentón. Todos por favor lo coloquen en su mentón. ¿Ok? ¿Cuál es el mentón? ¿Y por qué pone usted allí entonces si su mentón es aquí abajo? Andrés, veo tu mano levantada. A ver, Andrés, dame tu Hombre, explicación. Se bueno, te subió el mentón, Andrés. A ver, cuéntame, ¿qué sí, pasó? lo que ocurre es que el ser humano, el 80% lo emula, el 20% lo aprende. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, mentir es malo, él conceptualmente va a aprender que mentir es malo. Pero si él me ve a mí mintiendo, él va a decir, o sea, conceptualmente mentir es malo, pero hacerlo no es malo. Así Entonces, es. básicamente, pues nosotros, el 80% de las cosas que hemos aprendido las hemos emulado. Y es fácil desde el punto de vista psicológico lo que usted hacía al hacer eso, mencionar mentón. Nosotros vamos por lo que usted está haciendo, más no por lo que está diciendo. Por cierto, esa es la clave de lo que habla este versículo. Se trata de dar el mejor fruto y reproducirlo. La pregunta sería si nosotros estamos dando el mejor fruto, porque ustedes hicieron lo que me vieron hacer, no lo que me escucharon hacer. Lo mismo pasa en nuestros hijos, como bien lo decía Andrés. Le podemos decir a nuestros hijos, no hagas algo y si nosotros lo hacemos, lo va a terminar haciendo. Fructificad y multiplicaos es formar una familia que sea una fuente generadora de aprendizajes positivos, saludables, de cosas que Dios ve bueno, como lo vimos en la clase anterior. Ahora, cuando habla de sojuzgar la tierra,
o primero llenar y sojuzgar la tierra, ahí sí habla de hijos. Pero ¿qué tipo de familia es la que debemos de brindar en este tiempo? Es una familia que se sustenta para empezar. Es una familia que espera el sustento de otros. No es la madre que tiene hijos y se lo deja a la abuela para criarlo. Es una condición en donde la propia familia protege. No es el padre que está todo el día trabajando en la calle y se queda ahí trabajando solo para que luego venga a casa a descansar porque está protegiendo a su familia. No, es la protección, ese sojuzgar. Lo decía hace un rato también Andrés acerca del término de administrar, de gestionar la familia, tiene que ver con el sustento y el abrigo, la protección. Pablo decía, con sustento y abrigo estamos tranquilos, decía en el Nuevo Testamento. Pero no solo se trata de llenar la tierra y sojuzgarla en el sentido literal de traer todos los hijos que sean necesarios, sino también que podamos traer los hijos que podamos cuidar, que podamos proteger, que podamos darle oportunidades para que siga creciendo y desarrollándose. Y no solo, como normalmente se creía, traer hijos al mundo como vengan, ¿no? Los que vengan y como sea, salimos adelante. Porque también genera muchas dificultades al nivel de la crianza sobre la familia. Entonces, este sojuzgar la familia que habla incluso Timoteo, del obispo que debe tener como prioridad a su familia, marido de una sola mujer y toda una serie de cosas, todo esto tiene que ver con este juicio, con este sojuzgar, con esta forma de dominar, porque al final el término sojuzgar es un término fuerte, es domina a tu familia, pero no le dice al hombre domina a tu familia. No le dice a la mujer, domina a tu familia. Le dice a la pareja, domina tu familia. Ahora vamos a ver qué significa ser pareja. Pero quiero que se den cuenta cómo este mandato cultural, así se ha determinado a estos versículos, hablan de poder establecer las líneas que la pareja o la familia, como propósito, debe haber sido puesta en la tierra, tiene que cumplir. Por eso es que la familia se termina convirtiendo en una escuela en donde la persona comienza a educarse para poder aprender a ser familia. Entonces, tenemos reproducir lo mejor de ti, compartirlo en tu pareja, sacar lo mejor de ti y reproducirlo en tu pareja, trabajar juntos como equipo sobre nuestra familia, dominando sobre ellos de una manera que ellos puedan protegerse, cuidarse y crecer, que juntos como familia podamos protegernos, podamos cuidarnos, podamos sostenernos y crecer como familia. Pero luego añade y dice señoread. Y señoread tiene que ver con convertirse en el señor. Ser señor significa convertirse en el dueño de los peces del mar, de las aves de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver principalmente con las condiciones a nivel social, a nivel comunitario. Una familia que se preocupa por el cuidado de su entorno, incluso de la naturaleza y los recursos que hay a su alrededor. Más adelante en los versos bíblicos dice, Dios, yo les he dado para que coman. Dios les ha dado recursos a la pareja. El ser señor no es solo del varón. El ser señor no significa que la cabeza es solo el hombre. Son los dos con diferentes funciones, como lo vamos a ver. Pero son los dos a quien Dios establece como una comunidad, como una vamos a llamarlo así, familia que engendra familias, familias que entrenan familias, una pareja a través del cual se establece todo un grupo familiar que hace que las condiciones, tanto adentro del hogar como fuera del hogar, son de alguna forma positivas, saludables, son enriquecedoras. De hecho, ahora en el mundo nos estamos dando cuenta que
no está funcionando esto porque no se siguen los principios bíblicos. Pero en el principio era esto. Era una pareja que fructificaba y se reproducía mutuamente. Era una pareja dirigiendo y sojuzgando y dominando a sus familias desde un dominio no de poder, sino de autoridad. Y además de sojuzgar a su propia familia, tenía también el alcance hacia lo que le rodeaba. Es un crecimiento tanto individual como pareja, como también como familia, pero también como sociedad. El dilema es que no hemos alcanzado estos niveles porque como sociedad se ha ido deteriorando, como familia se ha ido deteriorando y como pareja se ha ido deteriorando. Condiciones que no nos han dejado crecer por diversas circunstancias. Por eso, un autor decía que la familia es el espacio para el desarrollo tanto cognitivo, que tiene que ver con el intelecto, afectivo, que tiene que ver con las emociones, y social, que tiene que ver con la interacción. Es un espacio de socialización básico y natural, incluso le llaman como primario, donde, ojo, se construye y se reconstruye. Dos palabras importantes. No solo es construir una vida, sino también reconstruirla cuando esa vida está en una condición de deterioro o está en una condición vulnerable o está en una condición incluso de debilidad. Aquí es donde se construye y se reconstruye el modo de ser persona, las capacidades intelectuales, los sistemas de preferencias, los modos de comunicación afectiva, los patrones de juicio moral y estético. Y aquí también es importante reconocer que la ética, por más que sea bíblica, si no se vive en el hogar, eso que usted no vive lo estará reproduciendo en sus hijos. Y así sus hijos reproducirán lo que han vivido sobre sus hijos. Y los hijos de sus hijos sobre los hijos de sus hijos de sus hijos. Y así consecutivamente. Esta condición termina siendo la familia termina siendo el lugar donde se forma, se construye la imagen que la persona va a tener de sí mismo y la imagen que va a tener del mundo que le rodea. Miren lo importante que es una familia, pero también lo peligroso que llega a ser. Porque en una familia donde un niño que nace no recibe aprecio, no recibe amor, o solo recibe crítica, o solo recibe burla, esa vida que crece en esa familia, o incluso donde hay violencia familiar, donde hay gritos, donde hay críticas constantes, esa vida que crece en ese ambiente lo va a reproducir en las relaciones interpersonales donde vaya. Hay investigaciones que declaran que la pareja de un adolescente, por ejemplo, la pareja que elige un adolescente, suele parecerse ya sea a papá o ya sea a mamá. Por tanto, la nueva relación que va a tener va a ser casi una copia literal de lo que hizo su papá o de lo que hizo su mamá. Y en algunos casos, cuando la persona ha sufrido demasiado, se va al otro extremo. Se va al extremo de no repetir lo que mamá y papá hicieron conmigo. Entonces, en ese no repetir se vuelve un padre demasiado o una madre demasiados permisivos, donde para no hacerle sufrir a los hijos lo que ellos sufrieron, ceden y constantemente van cambiando la forma de crianza que tuvieron para evitar lastimar a los hijos. Pero no se da cuenta que eso va reproduciendo en el hijo otras circunstancias que no le dejan crecer. Entonces, la familia es un espacio donde se educan las personas, donde la persona aprende a resolver conflictos, donde la persona debiera más bien aprender a resolver conflictos, donde la persona debiera aprender a ser responsable con las actividades y las cosas que tiene, responsable con los animalitos incluso, porque esto también habla, la palabra dice que Dios le dio a los animales, a Adán en este caso. Para estas condiciones es importante que podamos nosotros darnos cuenta de cuán importante es esta familia y qué es lo que Dios esperaba de esta familia. Estamos hablando antes de la caída, donde el principio era crecer como persona para crecer como pareja
crecer como pareja para crecer como familia, crecer como familia para crecer como sociedad. En el primer tiempo, todo esto era, pienso yo, ese es un aporte mío, una imagen mía, es Dios quería esto, una sociedad sana, saludable, que reproduzca más personas sanas y saludables. Vamos por lo siguiente. Recuérdalo, familia como espacio donde se reproducen familias sanas. Pero luego, Génesis 2 nos habla de otro principio. Cuando la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿a quién creó Dios? ¿Recuerdan? Abra su micrófono, por favor. ¿A quién creó Dios? Al hombre. Después de crear al hombre, ¿a quién creó? Dios crea al hombre y en ese sentido de hombre crea al varón y a la hembra. Dentro del ser humano, ¿no es Ajá. cierto? Pero dice, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré una ayuda idónea, dice él. Le haré una ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Entonces, ¿Dios qué creó? Después que él reflexionó diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea para él. ¿A quién creó Dios? Crea a la mujer. No dice eso. ¿A quién crea Dios? Ujú. Si tiene su Biblia, búsquela, por favor. Una compañera. Dice que le crea una ayuda idónea, sí, una compañera, pero ¿a quién creó? Porque A Dios Eva. dice que creó. Crea a Eva. No, menos tampoco, no han leído su Biblia. Ya la mu- Vamos, Listo. Génesis 2:19, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios formó ¿qué? A la mujer, a Eva. Andrea dice animales. ¿Sabe por qué le digo esto, mis hermanos? Porque es importantísimo esto. Dios quería una ayuda idónea para ese hombre que había hecho. Hombre como ser humano, porque dentro de él estaba el hombre, el varón y la mujer estaban dentro de esa persona como ser humano. Pero Dios no le crea de inmediato a la mujer. Es más, ni siquiera le crea a la mujer para él. El verso 22 dice que él la presenta a Eva después de haberla formado del hombre o del ser humano. Pero verso 19 habla de animales, no habla de la mujer ni de la ayuda idónea. Y es más, el verso 21 todavía dice, y no se halló ayuda idónea para él. O sea, ¿Dios estaba buscando una ayuda idónea con los animales? Reflexionemos sobre esto. O sea, no es que se le ocurrió al autor bíblico hablar de este tema porque, bueno, pues, ¿no? O sea, vamos a llenar el libro, a llenar las páginas, ¿no? ¿Por qué creó animales y por qué le dio esas órdenes, en este caso a Adán? Y encima Dios dice, no se halló ayuda idónea para él. O sea, el que diga no se halló implica entonces que la estaba buscando. ¿La buscaba entre los animales? Esta pregunta me ha seguido toda mi vida por completo cristiana. Yo dice, ¿pero por qué? Darlene escribe, sentirse solo, que necesitaba a alguien más como compañera. Genial, pero le puso animales. ¿Por qué le puso animales? ¿O para qué? ¿Para qué le habrá puesto Dios esto? Mire, quiero compartirle, esto ya es algo, una cosecha personal, si me lo permite, ¿no? Yo creo que Dios, que no le crea a la mujer, si no se la presenta, Dios crea animales, pero junto a los animales crea responsabilidades sobre la vida de Adán. ¿Sabe qué significa nombrar, ponerle nombre y clasificarlos entre animales domésticos, animales que con alas que vuelan y animales salvajes, porque así los nombra Adán, los clasifica? Nombrar y clasificar implica traer orden sobre la vida. Genera un orden completo en la creación. Dios le dio la responsabilidad a Adán de poder primero ordenar su vida. Esta es la etapa de la soltería de Adán. Cuando me toca trabajar con jóvenes en algunos seminarios o capacitaciones, siempre me gusta hablar de la soltería de Adán. ¿Qué hizo Adán mientras estaba soltero? Ponerle nombre, ordenar el mundo que él le rodeaba. Recuerda que él fue puesto en el jardín del Edén. Por tanto, él necesitaba ordenar su jardín.
Y Dios necesitaba que él estuviera entrenado primero para ordenar su casa antes de traer a alguien que estuviera a su lado. ¿Se da cuenta de esto? De lo importante que fue para Adán aprender a ponerle nombre a los animales y luego clasificarlos entre los que, es más, la palabra habla, una traducción habla de los animales domésticos. ¿Sabe qué es un animal doméstico? Es un animal que aprendió a convivir con el hombre. Por tanto, Adán tuvo que pasarse el tiempo, seguramente, para intentar saber, me imagino yo, qué animales podrían ser domesticados y qué animales no. De hecho, por eso es que Dios decía, no es bueno que el hombre esté solo, pero no porque necesitara una compañera solamente, es decir, alguien que la acompañe para vivir, para estar feliz, no. Necesitaba alguien que le ayude a cumplir también con estos requerimientos, con este propósito. Pero igual Dios dice, no se halló ayuda idónea para él. Y el no hallarla es porque obviamente en los animales no iba a encontrar eso a Adán. Pero luego, recordemos que en el verso 15 del capítulo 2, ya Dios le había dado funciones al hombre. Lo había puesto en el huerto del Edén para cumplir tres funciones en específico. Labrar, que tiene que ver con producir, con trabajar, con dedicarse al hacer que el cultivo pueda ser un producto, que pueda cultivarse, que pueda trabajarse la tierra, pero también le dijo guardar, que significa proteger, que significa cuidar, que está relacionado con el sentimiento de amor, de protección, de cuidado, no solo con la labor que hace con sus manos, sino con la labor que hace con su corazón, con el proteger. Pero también le dio un mandato. Le dijo, no comas de ese árbol. Y no fue una condición de prohibición solamente, sino que lo que hizo Dios fue prevenirlo de la muerte, porque le dijo, si tú comes de este árbol, te vas a morir. Así de simple. Por tanto, no puedes comer de ese árbol para que no te mueras. En otras palabras, Dios quería que Adán viviera todo el tiempo. Pero cuando Adán necesitaba cumplir esa función y Dios le pidió que le pusiera nombre a los animales, ahí se da cuenta que lo que necesita es una ayuda. Pero permítame preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una ayuda y un ayudante? ¿O son lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque la ayuda trabaja conmigo, pero el ayudante trabaja para mí. Por tanto, Dios tenía que crear un ser que trabajara para Adán o que trabajara con Adán. Note bien la diferencia, porque esta es la explicación bíblica de lo que significa ayuda idónea. No dice un ayudante idóneo, no, dice una ayuda idónea. En medio de esto, en medio de la labor que Adán tenía que hacer, labrar, guardar y no comer, en la labor que Dios le dijo que hiciera cuando le pidió que pusiera nombre a los animales, que ordenara. Es más, la Biblia dice que Dios le trajo a los animales para que él los pudiera poner un nombre. Y el nombre que les puso, así se quedó. En toda esa labor, él comienza a sentir que existía una ausencia. No está alguien con quien pueda hacer esta labor. No se podía tratar con los animales porque los animales eran ayudantes. Para labrar la tierra, probablemente Adán tuvo que usar algunos animales en ese labrar la tierra. En cuidar los campos, Adán tuvo que aprender a cuidar y proteger ese campo, tratando tal vez de definir los límites de aquellos animales que son domésticos, de aquellos animales que son salvajes. Y ya existían animales salvajes ahí, según la palabra de Dios. Entonces, es como si Adán comenzara a, como lo dice Darlene, sentirse solo, sí, pero a identificar, a conocer ese sentimiento de necesito a alguien conmigo.
no puedo hacer solo este trabajo. Pero nunca se quejó. De quien se dio cuenta de su necesidad fue Dios. Y es Él quien termina creando a la mujer utilizando el término que en hebreo antiguo se denomina Eser Kenegdo. Eser Kenegdo es la ayuda que él recibió de alguien que era como él. ¿Esto le producía malestar? Seguro que sí, pero él no era consciente de ello, hasta que Dios se encargó de hacerle su Eser. Seguramente he escuchado la palabra Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, o aquel salmo que dice, mi socorro viene de lo alto, ¿no? Ese socorro, ese Ebenezer, ese Eser, es la misma palabra hebrea que se utiliza en Génesis 2, que se traduce como ayuda, pero no una ayuda de alguien que viene a ayudarte a ti, no, es el socorro divino. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El término describe al el que ayuda al desvalido. En otras palabras, Dios estaba formando a alguien que ayudara a ese Adán desvalido, a ese Adán que necesitaba salvarse, a ese Adán que necesitaba a alguien tan fuerte como él. Pero esa parte del como él no está descrito en esta ayuda. La ayuda describe la fortaleza que Dios quiere hacer para alguien que tenga lo suficientemente fuerza para alguien como Adán. Pero el kenegdo tiene que ver con la idoneidad, es decir, con alguien que está específicamente creada para la persona, en el mismo nivel de ayuda, en el mismo nivel de dignidad, en el mismo nivel incluso de fortaleza. La palabra kenegdo se traduce como enfrente de él y también como contraria a él. Contraria no en el sentido del enfrentamiento, sino de la complementariedad. Entonces, es una ayuda complementaria, pero una ayuda de parte de Dios, no para ayudarlo a él solamente, sino para ayudar con él, para trabajar con él en igualdad de condiciones. Y miren qué importante entender este ser kenegdo, porque esto digamos, el objetivo divino de lo que significa ser pareja. Ser pareja significa crecer parejo, caminar parejo, estar a la misma altura, al mismo nivel, a la misma condición de la persona. No es que Eva fue creada para ayudar a Adán. No es que Eva o la mujer, para ser más específicos, haya sido creada en segundo lugar para que Adán pueda tener a alguien en quien soportarse. No, no, no. La mujer fue creada en la misma dignidad y en la misma igualdad de condiciones que el propio Adán. Por eso es que Dios lo durmió. Por eso es que hizo la primera cirugía de la historia. Por eso es que abrió su costado. Porque lo hizo de la misma condición. Lo que hizo Dios fue separar a dos personas de la que primero fue una, Adán. Cuando Dios separa al Adán, al Ish, y le hace una Isha, lo que está haciendo es dividiendo una sola persona en dos, pero en dos complementarios. A uno lo llamó varón y a la otra lo llamó varona. Ish, Isha es la palabra hebrea para varón y varona. Entonces, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para que él recibiera su verdadera ayuda idónea, tuvo que ser entrenado. Primero, poniendo en orden lo que le rodeaba. Segundo, siendo consciente de la ausencia que tenía y de la necesidad que había en él. Por eso es que cuando Adán canta su primer bolero, ¿se ha dado cuenta que Adán cantó su primer bolero? Ahora sí, dice, tengo a alguien que es como yo, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Al fin, dice otras traducciones,
Ahora sí, dicen otras. Y toda esa celebración que él hace es porque él, dice, Dios se la presenta a él. Él se quedó sorprendido de ver a alguien como él. Tanto ver animalitos, se sorprendió de ver a alguien como él, pero que tenía una forma contraria a él. No era de la misma forma que él, era una condición contraria, varón a varona, pero no contraria de enfrentamiento como algunos piensan, sino contraria de complementariedad. Por eso es que muchas parejas cuando sufren en conflictos es porque dice, pero es que somos tan diferentes. Pues justamente para eso son diferentes, porque ella tiene lo que a uno le falta y el otro tiene lo que a ella le falta. Solo que no lo entienden y piensan que ser contrarios o diferentes los hace estar constantemente chocando. Chocan porque ya son otras condiciones más, algunas veces hasta egoístas, ¿no? Porque esta condición de pareja era la que se necesitaba para crear esas familias que hemos visto en el capítulo 1. Esa familia que transforma familias necesitaba a esta pareja. Dios habló primero de la familia y en este capítulo habla específicamente de la pareja. Ahora, no solamente entonces se trata de poder formar familias que generen familias, sino parejas que puedan cumplir su rol de ser Eser Kenegdo el uno para el otro. Ahora, una de las cosas que también ocurre es que Dios da la explicación. Dios dice, por tanto, por lo anteriormente escrito, esto explica, dice otra versión en el capítulo 2, verso 24, esto explica por qué el hombre debe dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Ojo con este principio, porque no puedo ser una sola carne si antes no me he unido a alguien. Y no puedo unirme a alguien si antes no he cortado, no he dejado una relación anterior. El proceso es dejar unirse para ser. Pero cuando habla de dejar, no significa abandonar. Lo que significa es cambiar mi prioridad. Por eso es que la autoridad que tuvo, cuando Dios le dio autoridad a la pareja, y explica, dice, por esto explica por qué el hombre debe dejar o por qué el hombre deja a su padre y a su madre. Dejar al padre y madre implica tener la prioridad de formar una nueva familia. Después de haber sido entrenado por papá y mamá, ahora me toca a mí formar mi propia familia para luego yo convertirme en el entrenador de una nueva familia a través de mis hijos. Debo dejar lo que aprendí para unirme con la mujer que Dios me ha permitido conocer, con la mujer con la que hemos podido de alguna manera establecer algún compromiso, un acuerdo en común. O sea, miren cómo es el proceso. Yo dejo para unirme. Yo cambio mis prioridades para comprometerme. No se imaginan cuántos conflictos hay por los parientes políticos, sobre todo porque muchos varones, yo sé que acá no hay ninguno, estoy hablando de otros varones por si acaso, pero muchos varones sufren de mamitis, o muchas mujeres quieren estar todo el tiempo con sus hermanos o hermanas o con sus familias y no con su pareja. La pareja implica exclusividad, pero no significa que se van a fusionar, que eso es lo siguiente. Pero antes déjenme leer lo que dice Andrés. No se creó un hombre y una mujer para crear más hombres y mujeres y no puedan formar pareja y familias. Claro que sí, pero miren, es dejar para unirse y luego ser. ¿Pero ser qué? Las traducciones lo han puesto como para que los dos sean una sola carne, pero no es la traducción específica para que sean una sola carne, sino como lo dice Marcos en el capítulo 10, en el verso 8, cuando Jesús habla de este mismo versículo, dice, los dos vivirán como si fueran una sola persona. El como si fueran no significa que se anulen. El como si fueran no significa que se termina la individualidad de la persona. No, porque estábamos hablando de fructificar y multiplicaos.
O sea que la persona no pierde su identidad como individuo cuando se empareja con alguien. Esa ha sido la mala fama que le han dado al matrimonio todo el tiempo, en estos últimos tiempos. Porque no se trata de ser uno y anularse por completo. Se trata de ser un nuevo ser, como si fuéramos un nuevo ser. Antes de darte el pase, Andrés, déjame explicar esto. Mi nombre es César Basalar y mi esposa es Liliana Bardales. Ese nuevo ser que nació de nosotros ya no es César ni Liliana, ahora es los Basalar Bardales. Es el complemento del nuevo mundo. Ya no es solo la vida de César, ya no es solo la vida de Liliana, sino que ahora es un tercer mundo. Ya no es el mundo de César, no es el mundo de Liliana, ahora es el mundo de los Basalar Bardales, de acuerdo a nuestros apellidos. Pero se trata de ir desarrollando esta progresión, porque esto es una explicación de lo que Dios decía en Génesis 1, del que hablábamos de fructificar, multiplicados, etc. Ahora sí, Andrés, por favor, abre tu micrófono, te escuchamos. Gracias, profe. No, es que me surgió aquí podríamos decir, se me aclara algo en el sentido que el verso 2, 24 de Génesis, Dios llama, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero si uno se va al contexto bíblico, todavía no existía ni padre ni madre. Así Ya, es. ya le está dando la proyección para la cual fue creada entre los otros verbos que se daban. Decía, Dios propone enseguida el concepto de familia, padre y madre. Eh, Claro, es interesante esta parte aquí. perfecto. Justamente por eso es que el verso dice, por tanto, si tú lees este verso en otra versión, va a decir, esta es la explicación. En otras palabras, este verso explica por qué Dios hizo la creación del Eser Kenegdo y por qué antes había ya dado un mandato cultural. Hay La una expli- versión que dice, por esta Dilo, causa. por Por esta causa, mira qué esta, interesante, ¿ve? sí. O sea, por esta causa, es decir, para que se cumpla el Eser Kenegdo, debe dejar, debe unirse y debe ser. ¿Se da cuenta? El Eser Kenegdo, la ayuda idónea, no se va a dar en la medida en que la persona no corte las relaciones anteriores que ha tenido. Puede ser una relación anterior de pareja, como puede ser una anterior relación de familia en la relación de padres e hijos. Es dejar para unirse y luego unirse para hacer. Y el unirse tiene que ver con un compromiso genuino de decidir hacer algo junto a alguien. El unirse tiene que ver con la aceptación de aquella persona con la que me uno, porque ella no está viniendo a completar mi mundo, ni yo estoy yendo a completar el suyo. No, no somos alguien que completa algo. No, somos completos, pero formamos algo nuevo. Con nuestra completud, cada uno completo forma una nueva vida, una nueva familia. Pero miren qué importante es trabajar todo esto. Ahora, no se queda ahí el autor y esto es lo que más me emociona, honestamente. No se queda ahí, pero le pregunto. A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Adán y su mujer, ¿habrían tenido relaciones sexuales antes de la caída? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Escríbanlo por chat o háblenlo por su micrófono. A ver, acá dice, a ver, Andrés dice que sí. Perfecto. ¿Quién más dice que sí? ¿Nadie más? ¿Están en clase? Perdónenme, Alejandra, ¿sabes si están en clase? O dedito arriba para los que digan que sí, o dedito abajo para los que digan que no, no hay problema. Jesús dice que no. Perfecto, Jesús. Vamos a ver, ¿quién más se anima a poder responder eso? ¿Habrá tenido relaciones sexuales? Darlene dice que sí. Ok, gracias. ¿Por qué es importante hablar de esto? Recuerde que la Biblia dice, el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Miren, hermanos, el placer y la excitación que puede haber, la desnudez que puede tener alguien, no provocaba vergüenza. Antes de la creación, ellos vivían a plenitud como fueron creados.
el gran problema que hemos tenido es que asumir que la sexualidad es mala o que es cochina o que es perversa ha sido y es hasta ahora, lamentablemente, uno de los más grandes errores que hemos cometido con respecto a la creación divina, porque Dios lo creó, nos creó por placer y con placer. Asumir que tener relaciones sexuales es pecado ha sido de alguna manera una condición que se ha dado a lo largo del tiempo. Es más, hasta el propio am, am, San Francisco de Asís, si no me equivoco, fue. No, hay un filósofo católico que hablaba justamente de esta condición diciendo que, no recuerdo el nombre ahorita, pero él decía que el matrimonio es el único lugar donde Dios permitía el pecado de la sexualidad, decía. Entonces, el único lugar donde Dios permitía que ellos pudieran pecar sexualmente, decía San Agustín, Agustín de Hipona, ya me acordé. Él decía eso, que es el único lugar donde pueden ellos pecar es en el matrimonio. Imagínense el término que utilizaba. La sexualidad ha sido muy dañada por muchos años, mis hermanos, sobre todo por esta causa. Y de hecho, por cierto, les pregunto, ¿Adán y Eva se llegaron a casar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recibió la invitación de matrimonio de Adán y Eva? ¿O de Adán y su mujer antes de que sea Eva? ¿Se casaron? ¿En qué momento se casaron? ¿Cuál es el momento del matrimonio entre Adán y su mujer? Porque si tuvieron relaciones sexuales, deberían estar casados. Si no, estaría yendo Dios en contra de su propia palabra. Y si además tendrían que, de alguna forma, eh, eh, esperar al matrimonio para poder tener sexo, pues debían estar casados. ¿Sabe cuál es el matrimonio? El momento en que se casa Adán y su mujer es en la bendición de Dios. En Génesis 1:28 ellos se casaron. Es Dios bendiciendo a la pareja y declarando bendición sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba mostrando aquí? Les enseña a disfrutar del placer y la alegría de recibirse mutuamente, porque estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora, permítame, esto sí no está en la Biblia, pero permítame explicar un poquito del concepto acerca de las relaciones sexuales. Existen dos maneras de vivir la sexualidad en los matrimonios. Uno basado en el rendimiento, que se enfoca principalmente en lograr y mantener todo el cuerpo de una manera que pueda rendir sexualmente, en buscar y lograr incluso algunos momentos intensos del clímax o de orgasmos que pueda vivir. La gente que está basada su vida sexual en el rendimiento solo se preocupa por el rendimiento personal. Si tuvieron o no tuvieron, si se excitó o no se excitó, si lo sintió o no lo sintió. Toda su preocupación solo se basa en eso. Pero hay una segunda forma, y que es la que justamente Adán y Eva vivían, que es la que está basada en la intimidad, que se enfoca principalmente, y lo dice Cantar de los Cantares, en crear placer erótico. Así, literal, porque Cantar de los Cantares es un libro totalmente erótico. Entonces, pero no es un erotismo de uno. No es que tú tienes que cumplir tu deber conyugal conmigo porque yo soy el hombre y tú eres la mujer. No, es un placer erótico mutuo y consensuado. Tu cuerpo ya no te pertenece, diría Pablo. Ahora tu cuerpo le pertenece a ella y viceversa, porque es una relación donde los dos brindan consentimiento mutuo, los dos se disfrutan. Pero además, no solamente quieren disfrutar, sino que buscan experimentar una satisfacción mutua de los dos. Por eso es que la unión sexual es la unión más íntima. ¿Por qué? Porque genera y aumenta la autoestima, genera esa estima que hablábamos de fructificad y multiplicados al principio.
Los une de tal manera que hace que la pareja viva intensamente lo que Dios ha creado. El momento más de clímax, más intenso a través de un orgasmo, tanto del hombre como la mujer, es comparable a un momento de intimidad espiritual que Dios tiene con su pueblo. Es más, Dios en muchos pasajes bíblicos como Oseas o como, si no me equivoco, es Ezequiel, describe su relación a través de una relación sexual. Describe la intimidad que él quiere con su pueblo a través de una relación sexual. Entonces, no es una condición de pecaminosidad. Esto se ha pervertido por muchas otras cosas que antes de terminar, antes de irnos al break, vamos a hablar un ratito de esto, de lo que significa la autonomía moral, pero en nuestro caso, la autonomía bíblica, moral, pero bíblica. Un autor sociólogo dice que la autonomía moral significa cuidar de sí mismo, cuidar de otro y hacer del mundo un mundo habitable. Y esta descripción dada por un sociólogo importante, está escrito en la Biblia, pero desde una perspectiva divina, donde Dios quiere crear vidas con autoridad delegada por Dios, pero con propósitos para la persona, para la familia y para la comunidad. Pero además de eso, lo hemos visto en Génesis 2, una vida de satisfacción con recursos que son sustentables, porque Adán no se esforzaba ni sentía carga física para trabajar ni labrar. Eso pasó después en el capítulo 3, pero el capítulo 2 no, él labraba con alegría, cuidaba con alegría y estaba consciente que podría pasarle algo malo si comiera de ese árbol que él pidió que no comiera. Pero en ese contexto, Dios le crea a su mujer y los dos, como un equipo, como un Eser Kenegdo, empiezan a vivir una vida satisfactoria, no solo con ellos, sino también con los recursos que tenían. Y finalmente lo que hemos visto es una vida de pareja independiente, nada que viven en la casa de mamá o en la casa de papá, o que siguen con los suegros viviendo ahí, o que primero es lo que dice mi papá y luego lo que dices tú, etcétera. No, es una condición de pareja independiente, llena de alegría y placer, sin restricciones, con prioridades y roles definidos. Digamos este triangulito que nos describe hasta Génesis 2 lo que Dios esperaba dentro de lo que significaban las familias que reproducen familias. Estaba Dios primero, pero luego de Dios venía el hombre y la mujer como pareja para luego, por debajo de ellos, los hijos y la familia, y por debajo de ellos, la sociedad en la que ellos vivían y se dirigían. Todo esto es el concepto de poder tener una autonomía. ¿Por qué? Digo autonomía y lo digo porque mucha gente piensa que en Cristo no podemos ser autónomos, no, porque dice niégate a ti mismo y porque Dios te tiene que decir qué hacer y etcétera, etcétera. Pero a Adán y Eva, perdón, a Adán y su mujer, Dios antes de la caída nunca le dijo qué era lo que tenían que ellos hacer explícitamente, solo le dieron propósito. Le dio propósito y la forma en que lo hiciera era una manera en que él iba a ir trabajando. Pero no era que Adán tuviera que rendirle cuentas a Dios a cada instante por cada palabra que hacía, por cada cosa que daba. No, ni siquiera su necesidad se la hizo saber a Dios. Dios supo más bien cuál era la necesidad. Todo esto hasta Génesis 2. Todo esto es hasta que el momento de antes de la caída sucedía. Pero me voy a ir con esto. En Génesis 3, la serpiente era astuta e hizo que Adán y Eva cayeran. Vamos a continuar, nos quedamos hablando justamente de cómo era que, en este caso, Adán y su mujer habían tenido ya un objetivo claro, un propósito divino, ya tenía la idea de lo que se tenía que hacer, pero lastimosamente en el capítulo 3 empieza la historia diciendo que la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había formado.
Esa serpiente astuta hizo que las condiciones que vivía Adán y su esposa terminaran rompiéndose por completo. Pregunto, ¿dónde estaba Adán cuando la mujer comenzó a conversar con la serpiente? ¿O dónde estaba Adán cuando la mujer vio ese fruto de árbol codiciable? ¿Dónde estaba Adán cuando la mujer tomó el fruto del árbol que él sabía que no debía comerse? ¿Dónde estaba Adán cuando la mujer comió del fruto prohibido? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde estaba Adán? ¿Alguna vez lo leyó? Si le prestó cuidado a ese párrafo bíblico, el capítulo 3, se dará cuenta que Adán estuvo con ella todo el tiempo, porque dice que ella comió y asimismo le dio a su marido, el cual también comió. Él estuvo allí, pero ¿qué hizo? La vio conversando con la serpiente y no dijo nada. La vio observando ella el árbol codiciable y no dijo nada. La vio en una condición de vulnerabilidad frente al enemigo porque se comenzó a ir de argumento contra argumento y no dijo nada. La vio tomar el fruto prohibido y no dijo nada. La vio comer el fruto prohibido y no dijo nada. Más bien ella le invitó ese fruto prohibido y él terminó comiendo. Producto de eso, perdió la absoluta autoridad que ellos tenían como pareja. Todo lo que hemos hablado que parece fantasioso, una ilusión de qué lindo sería el mundo si fuera así, se perdió. Toda esta crisis toda esta jerarquía, donde los dos estaban al mismo nivel, donde Dios estaba primero, donde los hijos y la familia política estaba después y donde incluso ellos podrían hacer cosas por la sociedad, todo eso se rompió. Cuando Dios busca a Adán para pedirle explicaciones o para al menos saber dónde estaba porque se había escondido, ellos dicen que se escondieron, empezaron a culparse y recibieron una condenación de parte de Dios. Todo esto producto de, por el lado de la mujer, hablar con la serpiente y por el lado del varón, no hablar. O sea, el pecado más grande que ha cometido en este caso Adán es que no dijo nada, que se quedó callado. Su poder de influencia y autoridad no lo ejerció en ningún momento. Más bien, cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, y qué curioso, curiosamente, la forma de manifestar su pecado, la manera en que ellos se dan cuenta que habían pecado, lo primero que identifican entre bueno y malo, esa diferenciación que les dio la oportunidad de tener cuando comieron de ese fruto prohibido, fue su sexualidad. El primer ataque, la primera consecuencia que vivieron fue su sexualidad. ¿Por qué? Porque se escondieron, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Todavía Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, lo primero que ellos se afectaron con el pecado fue su vida sexual, que es lo que hasta ahora sigue pasando. Muchos de nosotros y mucha gente creyente, seguramente antes de serlo, ha tenido muchas experiencias de tipo sexual o algunas de las cuales se ha arrepentido, porque es el primer foco de atención del enemigo con respecto a la vida de cada creyente. Entonces, lo primero que ocurre después de haber pecado es que se esconden de parte de Dios. Y este esconderse es un principio que continuamente se va viendo en este tiempo en la vida de las personas primero, para luego, como pareja, pasar a ese siguiente nivel, que es la culpabilización o el victimismo, ¿no? Es que yo no fui,
Fue ella, la mujer que me diste. No, yo no he sido, fue la serpiente. Qué curioso que Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Le dice, ¿no? No fue de inmediato a condenarla, se expresó en una forma de decir, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Y ella dice, es que la serpiente me engañó y yo comí. Se victimizan y muchas veces caemos en este victimismo a nivel mundial, diría yo, porque no asumimos la responsabilidad de lo que sentimos. Es más, este victimismo se ve cuando hay parejas, y yo que trabajo con parejas lo veo mucho, cuando hay parejas que están constantemente diciendo, es que si tú no hicieras eso, yo no te gritaría. Es que si tú en realidad no me hicieras molestar, yo estaría tranquilo. Es que si tú pudieras hacer lo que yo te pido, entonces yo no te estaría reclamando. Y terminamos culpando a nuestra pareja de nuestras responsabilidades que no asumimos. Cuando vienen a terapia de pareja, vienen en ese sentido. Es que si ella cambia o si él cambia, si él no me maltratara, si él me contara, si él me diera su teléfono celular para ver lo que tiene y lo que guarda, y están siempre enfocados en el otro. Nace desde aquí, del victimismo. Veo tu mano levantada, Andrés. Adelante, por favor. Gracias, profe. Lo que también uno analiza en ese sentido es la falta de reconocer de que él es así. O sea, los hombres no maltratan, maltrata a un maltratador. ¿Ya? Entonces, a veces él dice, yo hago esto porque tú haces tal cosa. O sea, él hace eso es porque él es así, no porque ella lo hace así. Así Y es. pienso que ahí es donde también uno como orientador en algunos casos de familia que corresponde uno como pastor, identifica esa causal, es que él dice, no, yo soy tan bueno que si tú no te portaras así, entonces yo no sería tan malo como soy. O sea, una contradicción. No, él reacciona así porque él es así, no porque ella se porte así o porque él se porte así, sino que él reacciona de lo que él es realmente, de lo que él tiene. De lo profundo de su corazón habla la boca, ¿no? Y de hecho, alguien decía, de un volcán nunca van a explotar flores, ¿no? El volcán bota o explota el contenido que tiene, ¿no? Entonces, a través del contenido que tenemos, podemos llegar a identificar todas esas condiciones que están en nuestro corazón. Veo tu mano levantada, Néstor. Adelante, por favor. Hola, Néstor. ¿Necesitas decir algo? Prende tu micrófono y te escuchamos. Sí, profesor. Muy buenas noches a todos. Eh, por ahí estuve viendo su primera clase, no pude asistir porque el miércoles tengo un compromiso también de clase. Estoy haciendo capellanía eclesiástica internacional y pues desafortunadamente no pude estar, pero fue muy interesante, la pude ver. Afortunadamente la tecnología nos da esa opción de poderla volver a ver. Y me llamó, pues, si me lo permite, no robo mucho tiempo, el tema de lo bueno, ¿no? Lo bueno y lo malo. Lo bueno fue que iniciamos con usted, un gran profesional, muy interesante sus clases, y lo malo fue que no pude asistir, porque me gusta estar activo, me gusta participar, y pues eso me duele un poco porque no soy de ver repeticiones, sino poder aportar. Y estaba que me hablaba, pero sabía que ya estaba grabado, entonces no podía intervenir. Seguro. Pero este tema, y hoy pues desafortunadamente no pude estar a tiempo, tenía el carrito, estuve con unos misioneros el fin de semana y hasta hoy tuve el chance de poderlo lavar y entonces me cogí el tardecito, pero muchas gracias. De verdad que este tema, yo como evangelista, eh, hay mucha profundidad en el tema del Edén, en el tema de Adán y Eva, y son muy interesantes sus preguntas. Sobre todo porque nosotros estamos focalizados en lo que dice la palabra del Señor y escuchamos a muchos compañeros y muchas personas que interpretan de una manera muy diferente lo que sucedió en ese momento. Pero lo que quiero decir es que hoy en día
hay muchas discusiones acerca de ese orden familiar. Por ejemplo, me llamó la atención un tema que vi en la internet y en el celular. eh, ¿A quién le doy la primera opción? ¿A mi madre o a mi esposa? Porque decía la narración de que eh, la esposa no quería que siguiera atendiendo a su mamita, que la siguiera ayudando económicamente, que estuviera pendiente de ella. Y entonces existe esa controversia y lo ponen a uno como entre la espada y la pared, porque existe ese Claro. orden donde se dice una nueva pareja, una nueva prioridad. Y entonces, entre comillas, la sociedad siempre se está moviendo en quién tiene la razón o cuál es el orden verídico. Mi madre, no, es que mi madre fue lo primero que yo conocí, me dio la vida, soy lo que soy por ella. Y entonces tú tienes que ser la segunda porque eres mi esposa. Y viceversa. Entonces viene la controversia, vienen los problemitas. Pero lo que más me llama la atención es que un evangelista compañero me dijo, hermano, pues usted debe ser muy buena gente porque si lo quiere la suegra, está muy bien. Entonces, me hace llegar al tema de que es un tema muy profundo. Y yo me imagino que ustedes como terapeutas de pareja, es una controversia siempre centrada en lo mismo. Siempre estamos buscando, si tú cambias, yo cambio. No, pero es que acuérdate que hay un orden familiar. Yo soy el sacerdote de la casa. Y después las mujeres nos dicen, no, es que Pablo es machista, porque en esa época Pablo dice que la mujer no podía ni hablar y que no podía intervenir. Y entonces vemos la tendencia musulmana donde la mujer vale cinco, tiene que estar tapada, usted se enamora, no sé de qué, si del traje o de lo que acaba de ver por la rejilla. Y ve uno esas tradiciones tan terriblemente impactadas en unas tradiciones que uno a veces se ríe, como que a nosotros nos causa algo o como la niña de aquí de Medellín que se enamora de un musulmán o de un tipo de otras costumbres y llega allá porque ve camellos, porque ve grandes castillos, y resulta que cuando llegó allá, mamita, a soportar, a sufrir, les ha tocado venirse dentro de un baúl de un carro, huyendo, hemos dicho, aterrorizadas, porque allá es tajante Totalmente, la disciplina. Entonces, de totalmente. verdad que esto es muy profundo, esto es un tema, a mí me llegan, me consultan, evangelista, líder, pastor, ¿qué hago? Me pasa esto, me pasa aquello, y uno queda ahí, ¿para dónde cojo? Dijo el cojo. O sea que si me voy para Sí, allá, tuve la oportunidad de estar en una congregación donde el pastor atendía a los varones, la pastora a sus damas, y cada uno defendía a su prole, su género. Entonces, eso era curioso. Entonces, a veces hasta reñían entre los mismos líderes porque no, es que la pastora defiende a las mujeres, el pastor defiende a sus hombres. Entonces, es un tema de verdad claro. demasiado profundo De y hecho, demasiado Néstor, complicado. gracias Muchas por el gracias. aporte y por el comentario, pero de hecho tiene mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación, Néstor, y permíteme seguir profundizando, si me lo permites, porque esto que tú me acabas de decir, estas prioridades, quién es el primero, quién debe ser después, o sea, este esquema bíblico que Dios esperaba no estaba supeditado a una condición en que la madre pudiera sufrir de tal manera que el hijo tenga que encargarse de la madre, que ahora sí lo es, por las condiciones, ni tampoco estaba supeditado la madre a no dejar al hijo porque sabía que la condición bíblica era dejar a padre y madre, unirse a su mujer y formar. Estamos viendo, estoy hablando de Génesis 1 y 2 donde no existía el pecado, no existía lo bueno y lo malo, todo era bueno, bueno en gran manera, como lo mencionábamos la última sesión. Entonces, no existían cosas malas en las que pudiera haber malicia de saber de que, como también existen algunas mamás, ¿no? O algunas suegras, como dicen algunos, donde maliciosamente llaman al hijo y dicen, hijo, hace tiempo que no me visitas, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo es posible que me dejes así? Y todo eso que seguramente algunas madres, yo sé que ustedes no, por si acaso estoy hablando de otras madres, ¿no es cierto? Ustedes no hacen eso, pero existe esa condición también, ¿no?
Entonces hay una pugna, una lucha por el corazón de un hombre, ¿no? Entre la madre y encima decía una madre de familia le decía a su nuera, le decía, ¿tú sabes por qué no se dicen nueras? Porque no eras para mi hijo, decía, ¿no? Entonces esa condición de alguna manera está después del pecado. O sea, a partir de Génesis 3, yo he estado describiendo que pareciera incluso una ilusión que pudiera de eso darse. Ojalá algún día se pueda dar. No se va a poder dar, pero lo quiero presentar porque es parte del plan divino, pero que no se pudo dar por esta causa. Es más, si ustedes se fijan, la condenación que Dios dio desde el verso 14 al 19 fue una sentencia global. O sea, no fue una condición solamente para el hombre y la mujer, también fue afectada la serpiente, fue maldita. Y es más, advirtió que habría hostilidad entre las descendencias de ambos, y ya hablando de manera más profética, ¿no? Pero miren lo que pasó a la mujer, y preste atención a esto, y aquí va tu respuesta, Néstor, a esta condición. La mujer dice, añadió dolor a su embarazo. Uno. Dos, la colocó en una posición de subordinación y dependencia al hombre. ¿Se da cuenta? El dolor del parto no existía antes de este pecado. El dolor del parto tal vez sea un recordatorio de la forma en que la mujer terminó producto de haber consumido un fruto que estaba prohibido. Y en el caso del varón, unos dirían, pues, bueno, la mujer perdió porque ahora se iba a someter al varón, iba a tener que estar subordinada al varón, y, y el varón recibió peores cosas incluso. Lo hizo responsable de la maldición de la tierra. ¿Usted sabe que la tierra está como está por culpa del varón? Y creo yo, y eso ya es una apreciación personal, por culpa de no haber dicho nada cuando debió haberlo dicho. Que ese es el gran error de muchos varones en este tiempo, ¿no? De que no dicen nada, se quedan callados, no expresan, no hablan, y cuando hablan terminan siendo fuego consumidor, ¿no? Entonces, Dios le hizo responsable de la maldición de la tierra, no de la persona, sino de todo lo que le rodea. Pero además, también le añadió un dolor. Mientras que la mujer iba a sentir dolor por su embarazo o por dar a luz, el hombre iba a sentir dolor por trabajar, por dedicarse a tener un esfuerzo constantemente físico. Y por él, dice la palabra, llegó la muerte, porque polvo eres y al polvo volverás. Fueron diversas pérdidas las que vivió el ser humano, hombre y mujer, en ese jardín del Edén. Primero que nada, perdieron la autoridad de ser ellos, la autoridad completa sobre toda la creación. Perdieron la capacidad porque ahora ya no eran capaces de vivir sin dolor. Ahora empezarían a vivir la vida con dolor. Y encima, algo que ocurre, y ahora sí quiero aclarar, Adán la llama Isha en Génesis 2 a su mujer, pero en Génesis 3 él le pone nombre a su mujer. ¿Recuerdan el ponerle nombre de los animales? Ahora, después de haber pecado, Adán le pone el nombre a Eva y la llama Eva. Recién en el capítulo 3 le pone el término Eva. ¿Y qué significa Eva? La madre de los vivientes. Y aquí viene una aclaración muy importante con respecto a lo que tú mencionabas, Néstor. ¿Quién es la prioridad? Adán ya no ve a su mujer como su esposa, sino la ve como la madre de sus hijos. El rol de esposa ya queda subordinada al rol de madre. Ahora es más importante que sea madre, porque es la madre de los vivientes, pero ya no es su eser kenegdo, ya no es su compañera, ya no es su complemento. Ya existe allí el desequilibrio de poderes, pero esto no es un mandato divino, es una consecuencia del pecado. Miren lo que significa perder autoridad. Perder autoridad es perder influencia. Por eso es que Dios le dijo a Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer, porque
perdió influencia en esa autoridad compartida que ambos tenían. Él prefirió escuchar la voz de su mujer antes de escuchar la voz de Dios. Tener autoridad es tener la legítima y la legitimidad, perdón, para hacer que los individuos cumplan con la voluntad de quien tiene la autoridad. Yo quiero que usted haga algo, es más, si me permiten, con mucho respeto decirlo y sin ánimo de, de gloriar o hacer algo en pos de lo que estoy haciendo, a lo que me refiero es, ustedes están estudiando este tema, yo he tenido que estudiarlo, tenido que utilizar mis conocimientos para poder construir este tema y brindárselos a ustedes. Eso me da autoridad sobre ustedes porque conozco del tema, porque lo he investigado. Ustedes están aprendiendo de esto y están recibiendo las lecciones como parte de mi aprendizaje. Es mi autoridad sobre ustedes, mi influencia sobre ustedes. Cuando les pedí que hicieran este ejemplo con el dedo, era mi influencia sobre ustedes. Yo estaba ejerciendo mi autoridad sobre ustedes, pero eso no significa que yo sea mejor que ustedes. Tendré más conocimiento probablemente, pero eso no me hace mejor, ni peor tampoco. Usted tiene experiencias de vida que cuando usted la comparte, nos ayuda a todos a aprender. Y en el compartir esas experiencias, compartimos autoridad también. Entonces, es una autoridad legítima producto de lo que hacemos. En el Edén, la autoridad legítima era brindada por Dios para Adán y su mujer antes de que fuera Eva. Porque ya después, cuando se convierte en la madre de los vivientes, la relación entre los dos cambia en absoluto. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Y un poco hablando de lo que mencionabas, Néstor, también, y me encanta que hayas hecho todo este aporte, porque con el tiempo comienza a ejercitarse una condición que se llama el ejercicio de poder, que a diferencia de la autoridad, con el poder las personas buscan forzar a hacer la voluntad de quien fuerza, aunque el individuo no quiera. Y miren cómo se cambia ese triangulito. Es decir, antes teníamos un orden divino: Dios, hombre, mujer, hijos, familia, sociedad. Pero ahora con el poder, Dios termina convirtiéndose incluso en una religión institucionalizada, en una condición donde Dios simplemente pasa a ser alguien de quien se habla y alguien a quien se toma como referencia para dar una orden. Entonces se comienza a construir la sociedad en base a que, ya que la mujer se sometería, se subordinaría al hombre, por tanto el hombre termina siendo la autoridad máxima, el padre. Por eso le llamaban patriarca, el patriarca bíblico, no ideológico del cual están hablando ahora, ¿eh? Son dos cosas diferentes, ahora vamos a entenderlo eso. El patriarca bíblico era el papá de una generación. La mujer no le debía respeto al marido, le debía respeto a su padre. Por eso es que Pablo en ese contexto le decía: mujer, sométase a su marido. No le decía que se sometiera o se subordinara a su marido, sino que esa condición de sometimiento que ellas tenían producto de esta condición donde la mujer pues no valía nada o era un objeto más, le, le daba la orden de que la mujer pudiera estar a la altura de su marido y no que la mujer esté constantemente sometida al padre. Ustedes saben que en una familia patriarcal el yerno no tiene para nada ni voz ni voto, porque es el padre de familia que se ha venido a casar con su hija el que decide qué deben hacer y qué no deben hacer. Labán es un ejemplo de ellos, por ejemplo. Él tenía sus dos hijas. Y cuando Isaac viene a poder trabajar 7 años por una de ellas, le entrega la primera antes de darle la segunda, según su cultura, pero él decidía qué hacer sobre las hijas. Es por eso que Isaac trabajó 14 años de su vida por el amor de una mujer y trabajó para el tío Labán. Entonces,
Con el tiempo, todo esto fue cambiando y los cambios sociales se convirtieron más en un favor hacia la mujer, producto de esta jerarquización en la cual ha vivido por muchos años. El feminismo nace de acá, por decirlo de alguna manera. O perdón, tienes razón, Olga, Jacob, me equivoqué de personaje. De hecho, esta condición de liberar a las mujeres del dominio de los hombres nace producto de años de historia, de muchos años en los cuales la sociedad se ha establecido como una forma de vida en donde la mujer no tenía ni voz ni voto. Sí, sí, es en los años 40, 50 donde empiezan este tipo de revoluciones por parte de la mujer y donde va cambiando el concepto de la familia, de tal manera que empieza a surgir ya no un principio, sino una ideología. La idea de querer hacer que las cosas funcionen diferentes, en donde la mujer es empoderada y surge como la madre, la matriarca, la que tiene la autoridad sobre los hijos. Y miren en qué turno le toca al hombre, ¿no? Recién después de los hijos, si le queda tiempo y si le queda fuerzas, puede atender al hombre. Y por debajo aparecen la sociedad y una de las cosas que vamos a reconocer ahora, seguramente usted se va a dar cuenta de cómo aparece una nueva jerarquización. ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo? Las madres solas comienzan a ser cabeza de hogar, pero no porque ellas quisieran, sino porque muchos varones dejaron de cumplir su responsabilidad de ser influencia, de lo que Adán hizo la primera vez, que fue callarse, no decir nada, o evitar, o esconderse. Muchos hombres terminan escondiéndose de sus propias familias, terminan huyendo de casa usando diferentes argumentos como que no me entiende, me peleo mucho, no la soporto, no la aguanto o me enamoré de otra persona. Y las mujeres, la mayoría, tiene que elaborar para sostener a sus hijos. Y aquí empieza el cambio de la tipología de la familia. La familia antes era una familia extensa, ¿no? Por eso era el patriarca. Nunca era una familia solo de papá, mamá, hijos, como lo nuclear que conocimos en algún tiempo. No, antes eran la extensión, la familia extensa, es decir, el papá, la mamá, los hijos, las esposas, los abuelos. Por eso es que Noé se llevó a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Él era el patriarca, el que dirigía todo, pero la tipología de familia extensa se fue reduciendo. Ya para el Nuevo Testamento hemos encontrado una pareja que se nombra 5 veces en 5 versículos diferentes. Estoy hablando de Aquila y Priscila. Ahí se habla de pareja, ya no de una familia en ellos. Es más, le hablan de poder tener, cuando Pablo saluda a las personas que alguna vez estuvieron con él, dice, saluda a la familia o a la iglesia que está en tu casa. Habla de una condición de comunidad. Ya no es una familia extensa, es una familia nuclear de padre, madre e hijos. Pero ahora estamos hablando de una familia monoparental, donde uno solo es padre o una sola es madre. Este ingreso de la mujer al ámbito laboral comienza a generar más necesidades en el hogar, incrementa la soledad y el individualismo en los hijos. Hay un abandono emocional y físico por parte de ellos, pero no porque la mujer, insisto, quiera hacerlo, sino porque la misma sociedad en la que estamos ha comenzado a construir esta idea de lo que significa ser una mujer o de lo que significa trabajar o tener el rol de una mujer o el rol familiar de un hombre. El vínculo familiar se ve limitado por espacios de tiempo y socialización al interior de la familia. O sea, ya no socializan, ya no salen juntos, ya no comen juntos, ya no hablan juntos. Ahora papá y mamá se van a trabajar y los hijos se quedan a cargo de los abuelos cuando pueden, o los tíos cuando pueden. O si no, ocurre otro drama que también se ha podido desarrollar en este tiempo. Aparece la tecnología como influencia sobre la vida de las personas. Se dio cuenta que hace un rato veíamos mamá o mujer, hijos, papá o hombres, y luego la sociedad que venía al lado de los medios.
las famosas TICs, todo lo que tiene que ver con la información, con todas las comunicaciones, la tecnología. Entonces, esto genera confort, sí. Lo decías hace un rato, si no me equivoco, fue quien Néstor creo que dijo que no había podido venir a la primera clase, pero que la tecnología nos ayudó a poder volver a ver, a poder ver la grabación. Él quería preguntar, pero no sabía cómo. Pero esa tecnología nos ayuda, nos trae confort, pero también es un impacto nocivo para diversas áreas de nuestra vida. En las relaciones interpersonales, por ejemplo, ya hay parejas que cuando salen y están constantemente viendo su celular más que viéndose a los ojos. Prefieren enviarse mensajes con emoticones que en vez de hablarse mutuamente en medio de lo que sienten, piensan o quieren. Esto mismo, el producto de la tecnología, ha generado un efecto maligno, yo diría, sobre la ecología misma. La naturaleza que está sufriendo lo que sufre es porque no hemos sido buenos administradores de la creación como nos lo pidió en el mandato cultural de Génesis 1:28. ¿Se da cuenta el impacto que hemos tenido? Dice, señoread sobre la creación. Nunca señoreamos. Más bien nos apoderamos de ellos y hubo hasta guerras por tierras. La tecnología ha llegado a ingresar también en la vida personal del individuo. Ahora cada vez hay más gente atada a muchos vicios, no solo al celular, sino a lo que el celular produce. Todo esto aumenta la soledad del ser humano, la desorientación, la confusión social. Ahora, esto nos lleva a otro, eh, eh, a otra condición con la cual estamos luchando en este tiempo. Los diversos tipos de familia que existen. Ya no es solamente la familia extensa que antes era, o la familia nuclear que hemos conocido, donde está papá, mamá e hijos. Ahora hay parejas que deciden casarse y estar juntos y no tener hijos. No quieren tener hijos. Han decidido vivir sin hijos. A eso se le llama un matrimonio o una pareja de hecho, pero sin hijos. Y viven felices. No quieren tener hijos. Tienen la posibilidad, pero no quieren. Prefieren adoptar mascotas. Y viven con sus mascotas como si fueran sus hijos. Y los tratan como hijos. Y hacen todo lo que se puede hacer como si hiciera como un hijo. Existen lo que hemos visto, las familias monoparentales, de madre sola o padre solo, la nuclear biológica, la que conocemos todos, de papá, mamá e hijos, pero también ingresó el tipo de familia en el cual nosotros estuvimos algún tiempo con mi esposa, 17 años, esperando como familia sin hijos y luego convertirnos en familias adoptivas, ahora 9 años como familia adoptiva, con el hijo que tenemos con nosotros. Pero ahora, lastimosamente, por la sociedad en la que vivimos, han aparecido lo que se llaman las familias homoparentales, creadas por gente de la comunidad homosexual, ¿no? Lesbianas, gays o trans incluso, en algunos casos, cuando quieren tener pareja, perdón, cuando quieren tener hijos. Incluso estas leyes que están existiendo en algunos países de querer adoptar niños, siendo una pareja homosexual. Pero no solo eso, sino que también con la tecnología han aparecido las familias que viven en una condición de reproducción asistida, ¿no? Donde ya se crean niños, se implantan en el útero de alguna mujer o comienzan a hacer eh, una serie de condiciones para que una persona que no puede tener hijos pueda llegar a tenerlos, ¿no? Eso se llama reproducción asistida. Las familias reconstituidas, que ahora abundan mucho, que son donde la pareja que se divorció, se separó, se vuelve a casar con otro, y entonces tiene los hijos de uno, los hijos del otro y los hijos de entre los dos, ¿no? Entonces son tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Son familias reconstituidas, como también las familias de otras culturas extranjeras, ¿no? Ahora con el internet hay parejas que se conocen de un rincón del mundo diferente y luego terminan uniéndose y viviendo juntos como pareja. Y la que siempre hemos conocido, la familia extensa. Pero en este caso, los que viven no solo con mamá o con papá, sino también con los abuelos, con los tíos o con algún otro familiar dentro del mismo
vínculo del hogar, ¿no? Eso nos ha llevado a una condición en donde ahorita estamos viviendo con mucha dificultad. Es la posmodernidad ideológica, donde los hijos han comenzado a vivir y tener la autoridad que antes tenían los padres. Es una relación en donde la forma en que se trabajan como familia se ha ¿cómo decirlo? Se ha destruido del ideal divino de Génesis 1 y 2, donde los hijos mayores ahora, en la gran mayoría adolescentes, sin saber cómo criar, se encargan de criar a sus hermanitos menores. Estos hijos que de alguna forma todavía no tienen todo la capacidad para poder hacerse cargo de alguien, ni siquiera de sus propias vidas, y ya los están haciendo cargo de vida de otros. Esta condición lleva a que cuando el hijo quiere ser castigado o cuando merece ser castigado o exigido por parte de los padres, ya no respondan de la misma forma. ¿Por qué? Porque los propios padres cedieron su autoridad. A esta autoridad filial en donde los hijos terminan siendo los gobernadores, es de alguna manera el reinado del príncipe, ¿no? Donde el rey, aún vivo, el príncipe ha llegado a tomar su lugar y es el que reina, ¿no? Hijos que no quieren ir a la iglesia si es que no tienen las zapatillas que tanto desean. O hijos que no quieren hacer lo que los padres dicen a menos que los padres se ganen su autoridad. Y algunos padres que no saben trabajar la influencia utilizan el poder para poder de alguna manera obtener resultados. Todo esto genera un caos a nivel de familia. Ahora, si se dan cuenta, en este triángulo último, los hijos están por encima de todos y después viene la sociedad y los medios. ¿Por qué? Porque lastimosamente tenemos familias que desde que nacen los niños ya les están poniendo el celular. Hay niños que no saben diferenciar entre el celular, que están moviendo su dedito completamente para ver imágenes, de un libro que cuando lo leen se aburren. ¿Por qué? Porque una condición que ellos se han adaptado en este nuevo mundo digital en el que vive es que todo tiene que ser visual. Un componente importante en el cerebro de un niño, tanto como de un adulto, es la corteza prefrontal. Esta zona se estimula a través de tres componentes importantes: luz, movimiento y sonido. Con luz, movimiento y sonido, esto presta sumamente la atención. Y en el niño, cuando le presentamos esto, la próxima vez que le quitamos el luz, el movimiento y sonido, el niño no presta atención. Por eso tenemos muchos problemas en la vida cotidiana con la crianza de los hijos, porque papá y mamá han pasado por debajo de la sociedad y de los medios que ahora se están estableciendo. Y finalmente, algo que no podemos dejar de mencionar es la intervención del Estado en la familia. ¿Qué es lo que pasa? El Estado busca esto que se denomina derechos humanos o derechos de las niñas y niños y adolescentes. Lo que busca es proteger al niño, pero protegerlo ¿por qué? Porque lastimosamente los padres cambiaron su autoridad por el poder y a través del poder quieren ejercer el dominio de sus hijos. El Estado que quiere proteger a la sociedad que tiene comienza a darles ciertas ayudas que en la época y bajo las condiciones de los propios adolescentes tergiversan esa poca información que conocen de las leyes y comienzan a tener el respaldo del Estado para ellos hacer lo que creen conveniente. Por eso es que ya los padres no pueden castigar porque pueden ser denunciados. Ya los padres no pueden ejercer autoridad porque lo interpretan como violencia, como discriminación. Estos comportamientos negativos de los adolescentes ya no tienen corrección porque el Estado en algunos casos los ampara. Y de alguna forma, también en casa, teniendo discusiones entre esposo y esposa,
teniendo desautorizaciones frente a los hijos, aumenta esa pérdida de sincronía del Eser Kenegdo que habíamos hablado hace un momento y hace que la pareja termine rompiendo sus propias normas, sus propias reglas y empoderándose más el hijo para poder ejercer dominio sobre los padres y terminar desencadenando la violencia familiar. Por eso es que tenemos a tantos jóvenes, adolescentes empoderados que incluso tienen armas y usan armas y entran a los colegios a matar a profesores y alumnos porque tienen tanta rabia contenida y no saben cómo dirigir esa rabia, porque el lugar donde se manejaba todas esas emociones nunca existió o fue destruido. Ese mandato cultural divino nunca pudo llevarse a cabo por todas estas condiciones sociales en las que hemos caído, todos en general, toda la sociedad. Entonces, toda esta condición nos ha llevado a poder establecer diferentes modelos de jerarquía, de roles, de funciones dentro del hogar. Lastimosamente, hay muchos hogares que se están dejando llevar por todos ellos. Ninguno de ellos es favorable, solo aquel que fue dirigido por Dios. Y qué curioso que en este caso Jesús, cuando llegó el momento en el cual le hicieron preguntas acerca del divorcio, en Marcos 10, él responde diciendo que Moisés escribió ese mandamiento solo como concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Ahora, antes de continuar con eso, quiero que se dé cuenta. Jesús nos está mandando al principio, porque dice, en el principio no era así. ¿Cuál es ese principio? Justamente Génesis 1 y 2, lo que hemos venido hablando. Pero para la época de Jesús ya habían habido cambios sociales, ¿eh? Ya se había tergiversado el mundo, ¿eh? Ya los hombres oraban a Dios diciéndole gracias, Señor, porque me hiciste hombre y no mujer ni perro. Ya era una época cultural en que la mujer no tenía ningún derecho en absoluto, era una propiedad del hombre. Pero Jesús nos manda al principio, dice, mas en el principio no fue así, porque Dios los hizo hombre y mujer, el mismo nivel, es ser kenegdo. El mandato cultural de Génesis 1, Dios los hizo y los bendijo y les dio autoridad a los dos. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y todavía añade, dice, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Nuevamente, estamos viendo esto que hemos visto en el principio de Génesis 1 y 2, que parecía un ideal, pero que no nos hemos encargado nosotros, aquellos que hemos podido tener la oportunidad de enseñar, no nos hemos encargado de hablar de esto. Hemos condenado muchas cosas, pero no nos hemos dado la oportunidad de conocer estos roles que están basados en la ética bíblica y que no es una condición en la que yo deba de juzgar entre lo bueno y lo malo, sino como lo vimos en la clase pasada, eso bueno y malo es juzgado por Dios a través de su amor y su juicio. No somos nosotros los que debemos juzgar, que si está bien la primera, la segunda o la tercera, el tercer modelo de jerarquía que podemos observar. No es una condición en la que tenemos que nosotros decir, bueno, pero Pablo decía que la cabeza de la cabeza del hogar es el hombre, que la mujer debe estar callada. Todo eso tiene una explicación y tiene una explicación incluso bíblica y de interpretación en medio de todo esto. Porque es más, Pablo no dijo directamente a la mujer que se tiene que someter al marido. No, no. Antes dijo, someteos unos a otros en el Señor. Y esa sumisión mutua para la mujer significa respetar al marido o en una sumisión ante él. Pero para el hombre significa amar a su esposa a través de un sacrificio por ella. Amor y respeto implica una sumisión mutua. Eso no significa que la mujer no deba amar al esposo. Es que para la mujer es natural amar. Recuerden que
ella viene con la condición de criar hijos, ¿no? O sea, de ser madre de los vivientes. Y no hay madre que no pueda tener amor por sus propios hijos. La maldad se ha crecido tanto que ha chocado con cada uno de estos principios. Ha generado tantas condiciones que nos han hecho conflictuar unos con otros, estar en conflictos unos con otros. Estos principios que hemos visto hoy, ojalá se puedan dar alguna vez, pero en la medida de nuestras posibilidades, Jesucristo dice que debemos de ir como al principio. En Marcos lo decía, en el principio no era así. Esto que ha ocurrido de las leyes es por la dureza de sus corazones, pero en el principio no era así. Entonces, toda esta condición, mis hermanos, requiere de meditar, de darnos el tiempo de repensar lo que hemos estado de alguna manera viviendo, conociendo acerca de los principios que Dios estableció en su creación. Es una vida de ser kenegdo, de un trabajo en equipo, de ser uno, no uno sobre otro. Trabajo donde implica una independencia, no solo económica, sino también emocional de los padres, donde nos forjemos para lograr establecer nuevas familias de manera saludable. Veo tu mano levantada, Andrés. Adelante, por favor. Gracias, profe. Bueno, quiero dar como un aporte en el sentido de amar, porque uno casi siempre escucha la enseñanza que el hombre debe amar a su mujer y en efecto así debe ser. Pero también la Biblia, en Tito capítulo 2, verso 4, también se dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Perfecto, Entonces la responsabilidad va en doble vía, ¿no? O sea, no es solamente el perfecto. hombre el que ama y no solamente es la mujer la que respeta, es que yo como hombre respeto a mi mujer y la amo. Y en ese mismo sentido ella me respeta y me ama. Y no el respeto en el sentido de una sumisión o de ese señorío sobre esa dama que tiene virtudes, que tiene capacidades, que tiene y como usted decía, lo que el pecado introduce es la mala interpretación de lo que es autoridad. Y realmente la autoridad se ejerce es cuando yo ayudo o motivo a crecer a otros. Ahí mi autoridad digamos, legítima y es legal, porque es lo que Dios hace. O sea, Dios tiene autoridad, pero su autoridad la usa no para someternos, Exacto. no, que él levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar para sentarlo con los reyes y príncipes de su pueblo. O sea, la condición de la autoridad nos lleva es a que nosotros hagamos prosperar al que está bajo nuestro cuidado. Perfecto. Lo dignifiquemos, porque la medida que eso no ocurre, entonces ya no tengo autoridad, sino autoritarismo, que es lo que... Gracias, profe, por permitirme. Perfecto, Andrés. No hay nada que añadir ni quitar a lo que estás mencionando. Lo has dicho bastante bien. Es que hemos perdido, creo yo, la visión de este principio que Dios quería para toda la humanidad. Y hace falta, mis hermanos, que podamos tener una enseñanza desde esta perspectiva, ¿eh? No digo que todo lo que se ha enseñado sea malo, no, 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 no. Definitivamente hay muchas buenas enseñanzas, pero tenemos que ir desde el principio, desde lo que Dios establece como parte de su plan de gobierno. Adelante, Néstor, veo tu mano levantada. No logramos escucharte, Muchas Néstor. gracias, Ahora sí, profe. ahora sí. Bueno, bueno, ahora sí, por ahí es que me puso me puso el equipo a correr porque me pidió batería. Entonces estaba ahí cuadrando cables. Eh, pues, como le decía en un principio, también este tema es muy controvertido acerca de los estímulos a nivel de la familia. En algún momento salimos con mi esposa aquí a Santander. Yo soy ibaguereño, pero vivo en Florida Blanca, Santander. Y fuimos a unas cabañas de un hermano a pasar unos días de descanso. El hermano estaba
pasado hace poco, pero ya con una dama con hijos ya adolescentes. Entonces me comunicó que había cierto problema con el joven. Era dos niñas y un joven adolescente, y que la relación con él era un poco complicada, que era un muchacho muy inteligente, pero muy rebelde en el colegio, presentaba algunas caprichos y algunas cosas que no eran bien entendidas, que si les podía colaborar en algo, porque uno aquí como evangelista es psicólogo, es un médico, es de todos los cargos para poderle pedir al Señor que nos dé una sabiduría y poder orientar esos casos sin ser profesional psicoterapeuta como en su caso. Entonces, yo le dije a su esposa, la llamamos, le dije, bueno, primero déjeme hablar con el joven. Hablo aparte con el joven y porque la mami me da una especie de bosquejo que era lo que estaba sucediendo con él, que a pesar de que se le daban comodidades, que practicara deporte, incluso tenía una lesión en una de las piernas, porque ella decía que era muy delgadito y entonces jugando fútbol lo lesionaron, estaba en muletas, enyesado. Y entonces yo primero hablo con ella y me dice que estaba muy apático a estudiar, no quería continuar con sus estudios, complicado en las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, después de que hablo con ella, hablo con él a solas y le comento. Entonces me dice, mire, pastor, el problema es que mi madre me promete cosas y no me las cumple. En cambio, a mi hermana, que como sí le ayuda en la parte del negocio, tiende camas, lava las sábanas, hace de todo, a ella sí la quieren y la tienen de favorita y le dan todo lo que ella pida. En cambio, a mí no me cumple sus promesas y es ahí donde viene mi rebeldía. Entonces, después junto las dos partes, le digo, mamita, su hijo reclama tal cosa, entonces vamos a hacer lo siguiente, una solución salomónica, guardando las comparaciones, porque Salomón me lleva mucha ventaja. Allá en el cielo hablaremos con él. Pero entonces, lo curioso es que tuvimos la oportunidad de que entre los dos hubiese un diálogo y que la mamá suspendiera ese estímulo de estarle prometiendo a él lo que él debía hacer como hijo. En primer lugar, amar a sus padres, amar su estudio, su futuro y llegar a un acuerdo de que el error de ella era incentivar a sus hijos con promesas que no eran cumplidas y entonces eso crea división, que es el otro gran tema profundo entre las familias. Cuando entre padre y madre no llevan el mismo bosquejo, la misma terminología, el adolescente es astuto y se va para la mejor parte, para donde más le convenga. Y si está con los abuelos, ya sus papás pasarán a un segundo plano. Entonces también es muy delicado cuando el abuelo asume la responsabilidad de sus hijos, pero uno va al abuelo y se enoja, o va al padre y le dice, usted no puede, ¿por qué dejar que sus hijos sean criados por sus abuelos? Porque es su responsabilidad. Entonces viene todas esas divisiones, ese tipo de familias que el profesor nos enseñó en esta noche y es demasiado complicado. Por eso la sociedad está patas arriba, porque los mismos Ujú. muchachos no encuentran una identidad Así o es, encuentran una identidad demasiado sobreprotectora o una identidad demasiado liberal. Entonces, donde vienen las totalmente. consecuencias, y ahí ya es tarde cuando queremos dominar a un muchacho que no ha sido criado con padre y madre. Ciertamente, Néstor, Muchas gracias. ciertamente. Gracias también. Ciertamente. Y si se da cuenta, es por la pérdida de este que le decía hace un rato, este es ser que necdó en la pareja, ¿no? Este compañerismo y complementariedad de la pareja, ¿no? Este mandato cultural que nos advierte de ver, de poder fructificar, es decir, reproducir lo bueno de nosotros, encontrar lo bueno y reproducirlo en nuestra familia. Este autocuidado y el mutuo cuidado, esta autoestima y la mutua estima, estas normas que nosotros necesitamos primero nosotros cumplirlas para luego poder provocarlas en nuestros hijos a través de la influencia, no a través de la presión o a través del poder o a través del dominio, sino a través de la influencia. La sumisión es la capacidad que tiene una persona para voluntariamente aceptar lo que otra persona a quien admira quiere que haga.
hay una sumisión bíblica, no una subordinación. La sumisión es la respuesta voluntaria de alguien ante una persona a quien admira, a quien puede observar y aprender de esa persona. Pero si la persona ejerce poder y dominio, nunca va a tener a alguien sometida a él, sino subordinada a él o a ella, si fuera el caso de una mujer. Entonces, en el caso de los hijos, lo vamos a ver la próxima, justamente, creo que está acá, no. La próxima sesión vamos a ver justamente sobre estrategias de resolución de conflictos. Vamos a ir viendo un poco cómo esto lo ponemos en práctica, en concreto, qué hacemos, ¿no? Porque sí, se trata de volver al principio, pero ¿cómo vuelvo al principio si todo el mundo está hecho un caos? Es que no se tiene que trabajar con todo el mundo. Tenemos que trabajar con el interior, primero la persona, luego la pareja y después la familia, en ese orden. El problema es cuando queremos cambiar a la familia sin cambiar la persona. Por eso es que los hombres o las mujeres terminan diciendo, es que ella tiene la culpa, es que él tiene la culpa, es que mi hijo no me hace caso. Entonces, cosas como esas tienen que ver con problemas personales, no con problemas de pareja. A veces los problemas de pareja se vuelven más caóticos porque los problemas personales no lo hemos resuelto y lo trasladamos a la vida de pareja y se vuelve un caos más grande. Entonces, miren cuán importante ha sido poder descubrir todos estos principios que hemos visto el día de hoy y la clase anterior, y ojalá los que no hayan podido ingresar puedan verlo por completo y podamos seguir investigando y trabajando de manera práctica ahora en resolver los conflictos que ocurren a nuestro alrededor. Pero si ya se ha dado cuenta, aquí a través de la clase de hoy día hemos visto cómo se ejercen o cómo empiezan los conflictos, ¿no? Y todo empieza por el desorden, por la confusión de no haber aplicado estos principios previamente. Ahora, ¿lo podemos volver a hacer? Claro que sí. En la época de Cristo ya habían cambiado las cosas y sin embargo Cristo utilizó un principio inspirado por Dios para ejecutar formas adecuadas de poder llevar este este principio divino de manera práctica a la vida real, a la vida cotidiana, ¿no? Oíste que fue dicho, dice Jesús, pero yo os digo, dice Jesús. Entonces, no se trata de cambiar el principio divino, sino de adaptar ese principio al contexto donde nos toca vivir, en el contexto de ahora. Así es que, perdónenme, me volví a pasar de tiempo, pero quería de todas maneras compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo.